que la iglesia que viene constantemente, ellos se ubican, entonces ya el predicador solo tiene que continuar donde quedó la semana pasada y quedamos hace 8 días en el capítulo 3 de Jonás. El último versículo del capítulo 3 decía, y vio Dios lo que hicieron, ¿quiénes? Los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino, es decir, se arrepintieron, que es lo mismo, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dijimos y explicamos un poco el término del carácter de Dios, de que Él no tiene nada de que arrepentirse, solo su naturaleza tuvo un cambio de parecer, pero al final los iba a destruir más adelante en el siglo VI. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero es necesario aclarar desde el mismo título del sermón. Las emociones y Jonás. No vamos a compartir un sermón emocional, para que dejemos claro, porque el título se presta para eso. Las emociones y Jonás. Pero sí vamos a mostrar el corazón del creyente a través de la vida de Jonás. Vamos a conocer un poquito cómo Dios siempre está en control de esas emociones, porque las tenemos, no las podemos negar. No podemos negar la alegría, no podemos negar la tristeza. Acuérdese que a Caín decayó su semblante, ¿sí? Algunos con la cara tienen letreros, ¿sí sabía? Hay gente que uno lo ve y uno no quiere ni preguntarle cómo está, porque con la cara ya le dijo a uno todo sin necesidad de hablar. Como hay gente que está muy alegre, muy contenta, también se nota. Este es el final del libro, el final de la serie. Iba a compartir 5, pero no, vamos a compartir 4, que cerramos hoy la serie de Jonás, y la otra va a ser una sorpresa, no les voy a decir hasta dentro de 15 días, porque dentro de 8 días tenemos un invitado, al pastor Michael Avendaño de la iglesia Gracia y Fe de Normandía, para que nos apoye, nos respalde en la convocatoria, no para mostrar que tenemos gente, sino porque usted necesita también escuchar una voz diferente, decir, estamos en lo correcto. Él es un hombre joven que Dios le ha permitido levantar una iglesia ahí en Normandía y nos va a venir a visitar. Él viene también como parte del seminario reformado, porque él es el coordinador, entonces también viene a visitar la iglesia donde está el estudiante. ¿Listo? Para que nos acompañe dentro de 8 días. Llegamos al final del libro y nos encontramos frente a un hombre que ha mostrado muchos cambios. De pronto alguno se va a identificar con la vida del profeta si usted tiene muchas luchas. Si usted de los que un día está en el cielo y otro día está al borde del infierno, de pronto se va a identificar con las emociones del corazón de Jonás. Estos cambios muestran que el profeta Jonás era un hombre con emociones, las cuales quizá fueron la lucha de su vida. Sí sabía que para muchos ese es su talón de Aquiles, las emociones. Qué bueno poder hablar de este tema, me parece muy bueno, empezando por mí. Hemos visto diferentes facetas de este hombre. Hemos visto que cambia muy fácil de estado de ánimo. Ahorita lo vamos a ver en una secuencia, solo en el capítulo 4, ¿cuántos cambios tiene? Así, tin, 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 tin. Todo el tiempo está cambiando de ánimo. 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en estreno y ¿qué? Se enojó. Acaba de venir de predicar. Se acaba de llegar de predicar tremendo sermón y 120,000 se van a convertir, y esta gente estaba feliz porque el profeta dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y el rey proclama ayuno y los animales ayunan y la gente ayuna y el profeta se enoja. Qué cambio, ¿no? En vez de estar clamando y diciendo, uy, gracias Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, ¿cómo salvas a este pueblo? 4:4, voy a hacer el recorrido de las emociones y ahorita las vamos a explicar. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lo que le dijo a Caín, ¿ha decaído tu semblante? O sea, ¿haces bien en enojarte, Jonás? 4:6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar.
y Jonás se alegró grandemente. ¿Sí ve? De la ira a la alegría, de la alegría a la ira. No sé si eso pasa en la iglesia, pero vamos bien. 4:8. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba ¿qué? La muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez cambia, de la alegría a desear ¿qué? La muerte. 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Qué forma, no? ¿Qué carácter de este hombre tan para allá y para acá? Al final vamos a encontrar una sorpresa que todos queremos saber, pero que no está en el libro. ¿Qué pasó con Jonás después de que el libro termina? Pero dejémoslo para el final. Hay dos teorías, al final las vamos a ver qué pasó con este hombre. Porque es que su libro muestra mucho su corazón. O sea, eso era un volantín. Tan, tan, tan. Sube, baje, sube, baje. Hablemos, antes de entrar en los textos, hablemos un poquito de las emociones. No del emocionalismo, que es diferente, de las emociones bíblicamente. Escuche, las emociones no son ni buenas ni malas. Si usted tenía otro concepto y lo tiene que cambiar, porque así es, así lo vamos a demostrar. Lo que hace que reaccionemos más en las emociones es nuestro corazón. Es decir, en nuestro corazón están las emociones. Y esto me pareció muy interesante. Se puede estar alegre o triste para la gloria de Dios. Y se puede estar alegre o triste a causa del pecado y pecar. O sea, usted puede estar alegre y estar pecando. Y usted puede estar alegre y estar glorificando al Señor. Ahora, usted puede estar triste y estar pecando. Y puede estar triste para la gloria de Dios. La Biblia lo enseña, lo demuestra por todo lado. Debemos aprender a discernir nuestras emociones, si ellas glorifican a Dios o si estamos pecando. Pongamos un ejemplo práctico de alegría y tristeza. Las dos hermanas son parecidas, aunque usted no lo crea, son parecidas. ¿Se puede estar alegre para el Señor? Claro, rebosante de gozo. Y puedo estar alegre emocionalmente pecando. ¿Cuántos saben que el alcohol desinhibe a las personas? Y usted ve gente tan alegre aparentemente, es una alegría real. Ellos están disfrutando el alcohol, las canciones, esa euforia, la están disfrutando humanamente, ¿sí? Pero están pecando. Su alegría es una emoción. ¿Producida por qué? Por el alcohol, por el ambiente en el cual está y está viviendo eso. Ahora en la iglesia se puede estar alegre y adorar al Señor sin alcohol y nuestras emociones de alegría también glorifican al Señor. Ahora, se puede estar triste, de hecho hay un verso en la palabra que habla de la tristeza, ahora la vamos a ver, la tristeza que es para Dios y la tristeza que es para muerte. Se puede estar triste, contristado porque pequé, pero esa tristeza no me destruye. Estoy en un proceso de arrepentimiento, necesito revisar mi vida y voy a buscar al Señor. O puedo estar triste y buscar una salida ¿qué? Incorrecta. Muchas mujeres en su tristeza terminan en la cama de X hombre por su tristeza, porque alguien las dejó y las abandonó. Entonces ahora dice, ahora todos los hombres son iguales, todos están cortados con la misma tijera. O viceversa, el hombre que sufrió un fracaso en su relación de pareja y dice, ahora no voy a amar a ninguna, todas las voy a usar, todas son malas, son terribles. Esa tristeza, eso que vivió, eso que sucedió en su corazón, lo llevó a una reacción incorrecta. Sus emociones no tienen ¿qué? Control. Eso le pasaba al profeta. Eso era para arriba y para abajo. La escritura es clara que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y es ahí donde debemos aprender de Jonás, quien en este capítulo nos muestra que a pesar de haber sido salvado del gran pez, porque ya lo vimos,
aún su corazón tiene muchos problemas por resolver. Escuche, iglesia, no importa dónde vayas hoy, hay una noticia para todos nosotros y es que tenemos mucho que resolver todavía. Si tú dices que no, más duro, porque cuando venga el momento usted no lo va a entender. Es mejor aceptar y decir, sí, hay mucho que resolver en mí, espero que tú me ayudes en el momento en que se presente una lucha, una dificultad, un fracaso, una pérdida, una tristeza o una alegría, un triunfo, ¿sí? Una bendición. ¿Cuántos sabían que mucha gente después de la bendición lo que hace es embarrarla? ¿Sí? Porque la bendición se le vuelve un problema. Dios quería bendecirle, pero Dios sabía que no estaba preparado para que fuera bendecido y sin embargo Dios permite cosas buenas para probar su corazón y también permite cosas difíciles para mirar dónde están sus emociones. ¿Todavía son gobernadas por usted o ya están gobernadas por el Señor? Esto debemos aplicarlos a nosotros hoy, porque el corazón nos engaña haciéndonos creer que no necesitamos hacer nada para seguir caminando con el Señor. Cuando la Biblia dice lo contrario, que tenemos que estar constantemente siendo enseñados y quebrantados para agradar a nuestro Señor. Las emociones muestran lo que hay en nuestro corazón, es decir, hay una manera de sentir correctamente y otra manera incorrecta, pero tiene que ver con Dios en nuestro corazón. Dios durante todos estos años ha procesado mis emociones en esas cosas que son difíciles de entender. En eso es donde más ha procesado mis emociones. Por ejemplo, aprender a amar, ¿es fácil o es difícil? Parece que es fácil para esta iglesia. Es difícil. Amar correctamente como Dios dice, tanto el hombre como la mujer, es que difícil. Ya algunos hicieron caras, el semblante cambió, o sea, algunos, uy, es muy difícil, ¿sí? Es difícil. ¿Perdonar es fácil o es difícil? Es difícil. Si todas esas cosas que la Biblia nos pide fueran fáciles, no habían dejado la Biblia. ¿Para qué la dejaban? La dejaron porque necesitamos aprender a sujetar ese corazón que quiere estallar, que quiere explotar a veces de emociones. Quiero pegarle un puño, pero no puedo, o sea, es una emoción, ¿sí? Usted tiene una emoción ahí reprimida, pero no puede sacarla. Señor, perdóname. Me dolió tanto lo que me dijo, lo que escuché, o perdóname porque yo herí con mis palabras. Perdóname. Cuando usted es el que peca con sus emociones, debe venir una tristeza santa. Perdóname, o sea, no puede ser así. No quiero volver a decir esto, no quiero volver a decir aquello. Cuando es herido, también, obvio, usted siente, pero es ahí donde tenemos que aprender y vamos a aprender del profeta Jonás. Primer punto, recaída de Jonás, la recaída de Jonás. ¿Sí sabía que se puede recaer emocionalmente? Es decir, volver a comportarnos como nos comportábamos cuando vivíamos sin Dios. Y esto es un proceso largo. Podríamos haber titulado este punto recaída emocional, porque lo que brotó del profeta fue eso, su emoción, la cual estaba en su corazón. Capítulo 4, del 1 al 4, vamos a mirar. Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El capítulo comienza con el enojo de Jonás. El pero que encuentra usted ahí nos conecta con lo que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Dios perdonó a los ninivitas, pero Jonás se enojó. ¿Sí ven cómo se conectan los dos versos? Dios perdonó a los ninivitas porque ellos se arrepintieron. La Biblia dice que el que se arrepiente Dios lo perdona. Pero Jonás se enoja.
Jonás pensó que al dar la palabra de juicio ellos no se arrepentirían y eso le causó gran enojo. Él fue y dijo, de aquí a 40 días el Señor destruirá Nínive. Y en su mente él dijo, estos paganos, estos impíos, estos incircuncisos, estos malos, ¿qué se van a arrepentir? El Señor va a destruir este pueblo. Él pensaba que él conocía demasiado a los ninivitas. Y él está en la actitud que vimos ahora en la mañana de Caín. Tiene un corazón incorrecto. Él quiere que ellos mueran por el juicio. Imagínense. El Señor podría haberle preguntado a Jonás, ¿dónde está tu hermano, Jonás? ¿Solo los judíos son tus hermanos? Nosotros somos como los ninivitas para los judíos, nosotros somos gentiles. Todavía hay judíos que se creen, mejor dicho, la vaca sagrada de la iglesia. Si ellos se creen, todavía hay judíos que nos ven a nosotros y ellos no aceptan que Dios salve a los gentiles todavía. O sea, hay gente que ni comería con nosotros, ¿no? Pero ¿qué les hicimos? Nada. Su corazón. Ellos no se arrepintieron y esto causó un enojo en el corazón de él. Noten la causa, ¿cuál es? ¿La causa es correcta? Es incorrecta. Ellos no se arrepintieron, perdón, ellos se arrepintieron y este se pone bravo porque se arrepienten. Pero nosotros a veces tenemos mucho de Jonás. Oramos por la iglesia, que la iglesia crezca, que las personas vengan a la iglesia y de pronto viene el que no amamos. Y uno dice, pero no habrá otro. Preciso tenía que venir esa persona que lucha con esa persona. Es ninivita. Toca aceptarlo, toca orar, toca perdonar, toca amar. Aparecen allí términos que es necesario examinar para saber cómo era el enojo de Jonás, quien prefiere morir a que Dios perdone a los ninivitas. Es serio el asunto. Ya lo había intentado una vez cuando prefirió que lo echaran del barco a orar y pedir perdón. En capítulo 1 prefirió que lo echaran al mar en vez de postrarse y decir, Señor, ten misericordia de mí y de estos marineros, porque vamos a ahogarnos y nos vamos a morir en el mar. Perdóname porque soy un profeta terco y rebelde y necesito tu perdón. Eso era lo correcto, pero no, échenme al mar y el mar se aquietará. O sea, ¿sí? O sea, no me importa, prefiero morir, pero no voy a ir a predicar a Nínive. A veces nos morimos por dentro. Y eso nos lleva a no compartirle a personas que amamos o que decimos que amamos, pero no les compartimos el evangelio. Porque ha pasado algo entre la familia, aquí entra la familia. Porque es que hace días no me hablo, porque es que me hizo. Prefiero morirme antes de compartirle el evangelio. Es algo serio. Se apesadumbró, el término a propósito de la gramática que estamos aprendiendo. El término es raá, con tilde en la segunda, raá. Arruinar, despedazar, ser bueno para nada. ¿Se ha visto esas personas? Yo no sirvo para nada, es que yo no sirvo para nada. O sea, ¿sí? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Alguien le ha dicho eso? No, es que usted es bueno para todo, pero yo no sirvo para nada. Hágale usted, yo no puedo. ¿Se ha escuchado esas personas? Jonás está peleando. No sirvo para nada, ni siquiera la profecía que dije se va a cumplir. Voy a quedar como un profeta mentiroso allá. Yo dije que de aquí a 40 días el Señor iba a destruir Nínive. Y va y los perdona. ¿Dónde quedó mi reputación? Mi mensaje. Jonás está ¿en quién? En Jonás. Cuando usted está mal, porque sus emociones se manifiestan mal, usted está en usted. No está nada de Dios en ese momento en usted. Y si Dios está allá, está guardando silencio, esperando a ver qué va a hacer usted con su chicharrón. Así estaba Jonás. Siente que no le sirvió de nada lo que hizo, porque Dios respondió de una manera diferente a lo que él esperaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sale ese fariseo que llevamos por dentro?
que reclama para sí misericordia, pero juicio para otros. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Enojo, la palabra enojo, ponga una K primero y luego escriba jara. La K y luego escribe jara, tilde en la segunda. Arder de cólera, airarse. Hablamos de arder, ¿no? Otra vez vuelve el tema de esta mañana. Arder, se calentó Jonás, se le subió la piedra, como dicen. Yo creo que se puso hasta rojo. Se le subió la tensión al pobre Jonás. No soportaba la ira. ¿Sí sabe que la ira trae efectos físicos en las personas? El rostro les cambia, eso le toca a uno mirarlo con cuidado. ¿Sí? Sí, la gente se transforma. Por eso es que a una persona le puede dar un ataque al corazón, en serio, en ese momento. Es que lo voy a... Y ahí queda tieso. ¿Sí? Queda ahí tieso. El sistema nervioso es impresionante cómo en una ira se altera. Jonás está altamente airado, no un poquito, está molesto absolutamente. Versículo 2. Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Qué duro, ¿no? Esta expresión del profeta. Él dice, yo sabía. Por eso desde que me llamó allá en mi tierra, desde ese momento yo pensé en huir. Y el profeta está justificando toda su desobediencia, está diciendo, yo sabía que usted los iba a perdonar, allá en el fondo de mi corazón yo lo sabía, que usted los iba a perdonar, y por eso me fui para Tarsis, por eso me dije que me botaran del barco, ¿sí? Prefería morir ahogado. Yo creo que hasta le dijo, ¿y por qué me salvó en el pez? Para ver el arrepentimiento de los ninivitas. O sea, qué lucha tan fuerte en las emociones del profeta Jonás. Dios quiere mostrarle al profeta su corazón, lo incorrecto que es su corazón. A pesar de que ya somos salvos porque Él era salvo, nuestro corazón necesita saber quiénes somos en realidad. Y por eso Dios permite ciertas circunstancias diarias en la vida de nosotros para mostrarnos quiénes somos. ¿Sabe cómo se sabe quién es usted? En sus reacciones diarias ante la vida. Aquí no, aquí todos son preciosos, hermosos, arregladitos, bonitos, vienen limpios, juiciosos. Pero su reacción cuando perdió un dinero por X o Y circunstancia en la semana, cuando algo salió mal, cuando alegó con la que ama o con el que ama, y hubo una tarde de discusión y todo se puso como tenso, ¿cómo reacciono? El Señor quiere conocer y dice, vamos a ver si le sirvió el último pez que le mandé, si sirvió ese momento difícil de prueba que se estaba ahogando y yo lo salvé, vamos a ver si le sirvió. Versículo 4, perdón, esta vez el profeta no está huyendo de la presencia de Dios porque él está hablando con Dios, está huyendo del amor de Dios, que es duro, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Tú ya no puedes, la noticia es que tú ya no puedes huir de la presencia de Dios, pero tal vez estás huyendo del amor de Dios. No quieres dejarte amar de una manera correcta. Versículo 4, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Perdón. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Gracias por mostrarlo ahí. Sigue orando mal. Esa es una oración mal. ¿Sí ve la oración? Te ruego. Él está orando. Está diciendo, Señor, quítame la vida. Mejor es morir que vivir. Menos mal que Dios no responde todas nuestras oraciones. Si no estaríamos muy mal. Su misericordia es tan grande que pasa por alto nuestra altivez. Nosotros oramos muy mal a veces, basado en nuestras emociones. Estamos haciendo cosas que
solamente las hacemos gobernadas por nuestro corazón. Ahora sí, versículo 4. Dios habla a Jonás con una pregunta. ¿Haces bien tú en enojarte tanto, Jonás? Notemos que es Dios el que nos está diciendo que el enojo de Jonás era muy grande, muy fuerte. De hecho, una de las palabras que más aparece en el libro de Jonás es grande. Más de 14 veces aparece. Grande, gran tormenta, gran enojo, todo el tiempo es algo grande. La ira de Jonás también es ¿qué? Grande. ¿Haces bien en enojarte tanto? Hablemos un poquito de las emociones, de cómo brotan, de cómo se manifiestan. Miremos 2 Corintios 7:10 para mirar un contexto. 2 Corintios 7:10. La segunda carta a los Corintios. 7:10. Dice 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, usted ya no puede hacer nada, absolutamente nada, cuando ha pecado. Ya no puede reversar esa acción, pero sí puede pedir ¿qué? Perdón. Esa tristeza que es según Dios es cuando nos ponemos tristes porque hemos ofendido a Dios, porque hemos pecado, y eso hace que emocionalmente, escuche, necesitemos venir a Él para ser perdonados y restaurados. Sus emociones brotan: tristeza, quizás angustia, preocupación. Si es algo que no se puede reparar, peor. Si sabía que hay pecados que no se pueden reparar. La palabra que se dijo no se puede recoger. Si usted maldijo en el momento en que habló, usted quisiera nunca haber dicho esa palabra y se pone mal, usted se pone mal. Pero le queda una sola alternativa: venir a Dios, pedir perdón, decirle: Señor, guarda mis labios, que nunca vuelva a salir esa palabra corrompida, esa actitud, eso que tuve hacia aquella persona o en esta situación. Por otro lado está la tristeza que produce el mundo, que está ligada sobre todo a los afectos, a relaciones, pérdidas y fracasos. Notemos que la una es espiritual y la otra es carnal. La que está ligada al mundo, esa emoción, debido a esa emoción muchas personas están perdidas en vicios y pecados, lo cual produce muerte. La tristeza puede llevar al enojo y a la ira, y la ira puede llevar ¿a qué? A la muerte. Note que de una tristeza alguna persona puede pensar en matarse. De hecho, Jonás está manifestando su deseo de morir, y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. O sea, no quiero vivir. No soporto ver a los ninivitas bien, no lo soporto. Qué egoísmo, ¿no? Qué cosa tan fuerte en el corazón del profeta. Si a usted le molesta el bienestar de otros, usted tiene un problema serio delante de Dios que tiene que revisar. Si a usted le molesta que Dios bendiga a otras personas que no son cristianos, ore y pídale perdón y arrepiéntase. Porque usted no puede cuestionar la soberanía. Eso es cuestionar la soberanía de Dios. Porque usted dice: pero yo voy a la iglesia, yo oro, leo, y mi matrimonio no es como el de fulano que no va a la iglesia. Tenga cuidado con eso. Usted no sabe cómo está orando el Señor allá y cómo está orando el Señor acá. Es muy sutil esa molestia que tenemos hacia el mundo, a lo que escuchamos en las noticias, a los que vemos, a lo que nos enteramos que está pasando. Y uno dice: Señor, ¿por qué no los cortas? Corta al impío, al malo, al asesino, al loco. Esa no es su oración. Es como si usted decirle: yo no puedo vivir con todo eso que está pasando. Si sabe que hay gente que dice: no, es que me pone mal. ¿Por qué lo pone mal? O sea, ¿sí?
A usted no lo pone mal lo que está pasando, usted está mal, que es diferente. En serio. O sea, usted no puede ponerlo mal cosas que pasaron en la China, usted no puede ponerlo mal eso, ¿sí? A usted no puede ponerle mal cosas que están pasando en África o en este momento están sucediendo en el mundo entero, porque usted no es Dios, usted no tiene control de eso. Y Dios nos recuerda que Él es soberano en el libro de Jonás, que Él tiene el control de todas las cosas y que nada puede ponerme mal. ¿Sabe qué puede ponerme mal? Que Dios no estuviera. Eso sí me pondría mal. Pero eso es un proceso de entendimiento que usted va llevando donde dice, al final el Señor tiene el control de todo. Dios pone, Dios quita, Dios da, Dios levanta, Dios quebranta, Dios quita la vida, Dios mata. El Señor hará. Pero nuestra oración siempre debe ser de una manera correcta, no tratando de escapar, porque emocionalmente tratamos de ¿qué? De escapar. No sirvo para nada, no, yo no puedo, no, esto es muy difícil, Señor, mejor ojalá te acuerdes en tu misericordia de mí. Usted no le dice que lo mate, pero le dice, pero acuérdate de mí, Señor. ¿Sí? O cuánto anhelo el paraíso, Señor, tú lo sabes, o sea, cuánto anhelo el paraíso, o sea, ¿sí? ¿Sabe por qué usted anhela el paraíso? Porque no quiere enfrentar problemas como el que se suicida. Una persona que se suicida es porque quiere huir de la vida y se inventa una cantidad de excusas para decir que quiere ¿qué? Huir. Miramos el segundo punto. Precisamente se llama así, otra forma de huir. Jonás había huido una vez de Dios. Huyó, él creía que huía físicamente del Señor cuando se fue para España. Ahora va a huir de otra manera. Emocionalmente él quiere huir. Y en la iglesia las personas quieren huir ¿cómo? Emocionalmente. Ahorita estoy mal, no quiero hablar. Esa es una frase típica. No quiero hablar con nadie. Déjenme en paz. Esas son las personas como Jonás, quieren huir. Versículo 5. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Otra forma de huir. Las emociones de Jonás están sin control. Se le olvida que lo acaban de sacar, que lo acaban de vomitar unos días antes. Tan rápido se le olvida a uno las cosas del Señor, ¿no? A uno se le olvida que el Señor lo libró del infierno, fácilmente se le olvida. ¿Cuándo se le olvida? Cuando las emociones están descontroladas. Las emociones nos llevan a desiertos. Él se fue al desierto. Según la parte geográfica, Nínive está en la gran ciudad y se va, dice, salió Jonás ¿de dónde? De la ciudad. Se fue ¿a dónde? Al desierto. Acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo, escuche, se hizo allí una enramada. Él se hizo su propia habitación. Dice, se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Sabe qué dijo el profeta? Me voy a sentar allá a ver cómo viene la destrucción, a ver qué pasa allá. Ese arrepentimiento no creo que sea muy verdadero, eso fue como puras emociones en los ninivitas, porque el mensaje que yo les di, yo creo que ellos están jugando a arrepentirse. El profeta está allá en el desierto. Sale de la ciudad, se va al desierto a esperar que el arrepentimiento de los ninivitas no sea verdadero, sino que sea ¿qué? Falso. Eso es como cuando alguien va a la iglesia y dice, ese nunca cambia. Entonces, ese va 3 veces y ya no vuelve. O sea, ¿sí? ¿No le ha pasado que usted ha juzgado personas así? O hay personas, lastimosamente todos las tenemos y las conocemos, que usted les ha hablado 1000 veces de Cristo. Usted dice, no, pero otra vez volver a decirle, no, si eso le entra por un oído y le sale por otro. Se dice, no, qué pereza. Mejor me siento a esperar a ver qué le pasa. O él va a la iglesia y usted se sienta a esperar y dice, de pronto vuelve. O sea, usted es un profeta con tanta fe, o sea, tiene una fe alborotada como Jonás. Es un asunto de fe. Escuche esto, había miles de personas en la ciudad que habían deseado profundamente albergar al profeta en su casa.
el hombre que nos trajo el mensaje, el profeta de Dios, el mensajero del Señor, ven Jonás, quédate en la casa. Ahí hay una alcoba, o ven Jonás, descansa acá, debes de estar ya cansado 3 días predicando en Nínive. Creo que muchos de esas personas quisieron tal vez agradecerle al profeta por haber llevado una palabra de qué, de arrepentimiento y salvación. Pero el profeta no, sus emociones están graves en ese momento. Qué duro pensar que la iglesia es como Jonás, quiere huir del amor de Dios, quiere disfrutar de sus beneficios, pero que otros no lo conozcan. El profeta recibió gracia cuando le mandaron el pez para salvarlo. Ahora no quiere que ellos reciban gracia, porque la salvación es ¿por qué? Por gracia. No porque los ninivitas fueran buenos, sino porque Dios soberanamente determinó ¿qué? Salvarlos. Y el profeta no podía oponerse, pero él se está oponiendo con su actitud. Está diciendo no, se le está olvidando la gracia. Versículo 6. Preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, se le acabó la pataleta. Dejó de hacer pataleta el profeta en el versículo 6. Ahora está contento. ¿Conoce gente así? Que está feliz y en la tarde está pero peleando y por la noche otra vez está feliz. No sé cómo hacen, pero así es. O sea, 3 estados de ánimo en el día. Por la mañana está que no puede el gozo. A mediodía está que no puede la piedra, ¿sí? Y por la noche está otra vez a reventar de gozo. El profeta está así. Sale bravo de esa ciudad y dice, bueno, me voy a ver qué pasa. Vaya a hacer una enramada para en el desierto, lo coge el sol y lo pone a volar más, porque el sol en el desierto es duro. Y el Señor en su misericordia, como Él es bueno siempre, amoroso, dice, vamos a darle sombra al profeta. Entonces dice que hace crecer una calabacera. Preparó una calabacera la cual creció. Dios tiene otra lección para el profeta. Cada vez que huye, Dios le busca. Cada vez que huye, esto me quebranta mi corazón porque ese es nuestro Dios. Usted está tratando de huir y Él viene hacia usted siempre con misericordia. Dice, bueno, vamos a ver otra vez qué pasa. Tiene todo preparado para rescatarlo. La gracia es tan visible aquí en el versículo 6. Podríamos haberle puesto a ese punto la gracia, pero es que estamos hablando de que el profeta está huyendo. El Señor le va a enseñar con una calabacera acerca de lo que es verdaderamente importante, de aquello que debería ocupar su corazón. Escuche, no se ocupe en cosas vanas, por favor. No se preocupe por la economía del país, eso es vano. No se preocupe porque la tierra tiemble, eso es vano. Preocúpese en conocer al Señor, en alabarle, en adorarle. Eso es pasajero. Si cayó un aguacero muy duro, hizo frío, es pasajero, tranquilo. Si el sol está muy fuerte, es pasajero. Hay gente que se molesta porque hace sol y eso le cambia su estado de ánimo y se enoja en gran manera, o sea, ¿sí? Y luego baja el sol y se pone feliz. Hay gente como Jonás, no se ocupe de esas cosas. El profeta cambia sus emociones, se alegra, versículo 7. Pero al venir el alba, ¿qué entendemos por el alba? El otro día, el amanecer, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El Señor es hermoso para tratar a los emocionales. Dios da, Dios quita, Dios salva, Dios condena, Dios ama, Dios disciplina, Dios habla, Dios guarda silencio, pero siempre es Dios y en todo está y en todo es Dios. ¿Quién preparó la calabacera? Dios. Pero al venir el alba, vuelve y dice, Dios preparó un gusano. Note esa soberanía, esa providencia tan hermosa, que la mata crezca y le tape para que no le dé sol. Y luego que el gusano hiera la mata para que la mata se dañe en 24 horas. Increíble. Eso es algo espectacular. Versículo 8. Aconteció que al salir el sol,
preparó Dios. Se puede preparar un sermón que diga Dios preparó, de esos versículos. Versículo 6, Dios preparó una calabacera. Versículo 7, Dios preparó un gusano. Versículo 8, Dios preparó un recio viento. Vamos al capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y versículo 8 del capítulo 4, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento. Dios preparó un viento en el mar, ahora prepara un viento ¿dónde? En el desierto. Es el mismo Dios, porque Él es el Dios del viento, si sabía, el dueño de los vientos. La Biblia dice que los 4 vientos, los 4 puntos de la tierra, que nadie sabe a dónde va el viento y cómo viene y a dónde empieza y a dónde termina. ¿O usted sabe dónde empieza el viento? Nada, nadie ha podido averiguar dónde comienza y dónde termina. Pero el viento es de Dios. Y él dice que encontramos la misma frase, preparó Dios otro viento, como ya lo había hecho en capítulo 1. Escuche, si usted no aprende de los vientos contrarios, seguirán llegando. El profeta ya había tenido que enfrentar un viento recio cuando el mar se levantó. Ahora este viento, dice, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte de la vida. Otra vez. Estaba bravo, le dieron sombra, se puso feliz y otra vez está que se muere. Se acabó la sombra. Dios le está enseñando al profeta que esos cambios que tiene cada rato en su corazón solo le causan ¿qué? Problemas. Y así somos nosotros. Qué importante es saber en esta vida que en esta vida no tenemos nada seguro. Es una buena noticia que nadie dice amén, pero no tenemos nada seguro. Eso es bueno saberlo. Pero si confiamos en Dios tenemos una eternidad segura. Eso es lo único que el creyente debe tener seguro. Y debemos alentarnos a adorarle y a servirle por ello. El profeta se dejó llevar una y otra vez por las circunstancias. De la alegría pasó a desear la muerte. Esos versículos 6, 7, 8 todo el tiempo muestran ese cambio en su corazón. Dijo un predicador que si él fuera Dios, le habría llevado en ese momento, le habría concedido en ese momento el deseo a Jonás. Ya estaba cansón. Sí, o sea, decía el predicador, si yo fuera Dios, yo lo hubiera llevado al paraíso rápido. O sea, ¿sí? Con esa pedidera y esa fregadera, quíteme la vida, quíteme la vida, quíteme la vida. Como 3 veces en el capítulo 4 le ha dicho, Señor, me quiero morir, quíteme la vida. Él decía ese predicador, si yo fuera Dios, yo le había quitado la vida a Jonás. No me lo hubiera aguantado. O sea, me desestabiliza Jonás con esa pedidera de que me quite la vida, quíteme la vida. O sea, pero Dios no ha terminado con Jonás. Queda la lección más importante de todo el libro, que nos muestra el corazón de Dios, ya no el de Jonás. Por eso titulamos el sermón Jonás y sus emociones, porque Dios está tratando con los cambios del corazón del profeta. Y llegamos al último punto, la última lección, la gracia. Última lección, la gracia. Vamos a ver la gracia, versículo 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Y él respondió, mucho me enojo. Otra vez. Qué terco, ¿no? Hasta la muerte. Ser terco es una emoción también, ¿no? Para que tenga en cuenta. Brota de esas cosas que hay en su corazón de creer que usted tiene la razón siempre. Vuelve y juega. ¿Está enojado? Sí, señor, mucho, estoy muy enojado. Hasta la muerte, me quisiera morir del enojo que tengo, dice Jonás. Es que tengo una rabia que me provoca morir, me dice la gente. ¿Se ha escuchado esa frase y la dice con entonado acento y le pone la esencia del corazón? Otra vez Dios habla. ¿No es familiar esto para nosotros? ¿Cuánto hace que Dios te está hablando a tu corazón? ¿Cuánto hace que Dios está hablando a la iglesia y cuánto hace que Dios está llamando al mundo al arrepentimiento?
2000 años lleva la iglesia predicando y el mundo sigue enojado contra Dios. Versículo 9. Entonces Dios le dijo a Jonás que si estaba muy mal, ahí ya lo leímos. Dios va a usar las emociones de Jonás para enseñarle acerca de la gracia. La pregunta que él hace al profeta muestra el corazón del profeta, el problema que tenía con el entendimiento de la gracia. Él no entendía la gracia. Y he hablado con varias personas en la iglesia muy cercanas, aún miembros de la iglesia, y les he dicho, tú no entiendes la gracia. Y tú puedes ser miembro de la iglesia, llevar años en la iglesia, leer la Biblia, orar, estudiar y no entender la gracia. Cuando entiendes la gracia, tu vida cambia. Jonás no entendía la gracia. Dios creó todos los seres humanos que existen. El Señor está exhortando a sus discípulos en Mateo 5, 44, 48 a amar a todas las personas. Dios le está diciendo, Jonás, yo te amo a ti, a pesar de lo que eres. A pesar de esa insistencia de que yo te quite la vida, yo te amo. Y te amo por gracia, no por obras. No te amo porque seas un profeta, te amo porque te elegí y porque te salvé. Y Dios le está diciendo a Jonás, versículo 10, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Porque Jonás está enojado porque la calabacera ya no le cubre. Y se puso mal porque la calabacera se murió. Y el Señor lo está llevando a una lección más importante. Le dice, Jonás, es más importante para usted algo en lo que usted no ha trabajado. Usted nunca hizo crecer la calabacera, usted no la hizo nacer, usted no la hizo crecer, no la hizo que le protegiera. Fui yo el que lo hizo. Y le importa más una bendita calabacera que la salvación de las personas de Nínive. El no entender la gracia hace que a usted le importe más su vida que la de los demás. Cuando usted entiende la gracia, humilla su corazón y le dice, Señor, empezando por mí, estoy aquí bajo tu gracia. Pero esa gracia, cuánto anhelo que sea para otras personas también. Cuánto anhelo que otras personas la disfruten. Jonás es el profeta que recibió gracia, pero no quería que otros la recibieran. Es el mayordomo del Nuevo Testamento que le fue perdonada la gran deuda, pero no quiere perdonar una deuda pequeña. Ese es Jonás. El cierre del libro nos deja al descubierto el corazón de Dios versus el corazón del profeta. Dios está hablando directamente, está diciéndole, ¿te interesa más una calabacera, Jonás, que la salvación de miles de personas? ¿Te interesa más algo que te brinda un beneficio pasajero que personas que podrían ir al infierno, iglesia? ¿Te interesa más tu bienestar, tu comodidad, tu vida personal, tu familia, que compartir el evangelio a miles de personas que no conocen al Señor? Eso es no conocer la gracia. Hablábamos con mi esposa ayer que sin darnos cuenta hemos podido en estos últimos días compartir el evangelio con muchas personas. No nos lo proponemos, no nos proponemos la otra semana ir a algún lugar. Simplemente Dios está haciéndolo con familias, ir y compartir, listo, el evangelio. Y luego, ¿qué hacemos? Pues orar. Señor, que tu palabra dé fruto en esos corazones. Es un privilegio. Pero si tú solo piensas en ti, pues tú no entiendes la gracia. La planta nació en una noche, en otra noche, o sea, esa misma noche creció y en otra noche pereció. ¿Sabe qué le está diciendo Dios al profeta? Así es la vida del hombre, Jonás. Nacen, crecen y mueren. Y a ti no te interesa, te interesa la calabacera. ¿Sabes por qué te interesa la calabacera, Jonás? Porque te brinda un beneficio. Ellos no te brindan beneficios. La calabacera te servía para algo. Y a veces compartimos el evangelio si hay un beneficio. Y si no, no. Si no me beneficia nada, el que se queme que sople, dicen por ahí, ¿sí? Si no conocemos el evangelio, hacemos nuestro propio evangelio. Un evangelio sin compasión.
un evangelio religioso, un evangelio egoísta, donde no cabe nadie más sino yo y que Dios me dé sombra, que Dios me bendiga. Amén. Por eso es que no nos ocupamos de prepararnos, de servir correctamente al Señor en la iglesia donde nos ha puesto, porque no hemos entendido la gracia que hemos recibido y al no entenderla no nos damos cuenta que no aportamos a la vida de otros que están esperando una palabra de aliento. Yo entendí la gracia hace 20 años, llevaba pocos años en la iglesia. Y a pesar de que no se predicaba de eso, yo la entendí por una experiencia que Dios me permitió vivir, quizás muy similar así, donde había podido morir, pero no morí, por gracia. Y el Señor me hacía ver que eso era gracia, que no me quitó la vida por gracia, que estaban todos los argumentos contra mi vida para no vivir, para ser cortado, argumentos espirituales, argumentos humanos, una vida de desorden, una vida de pecado en la cual no merecía vivir, pero Él me salvó por gracia y yo entendí que era por gracia. Así no hubiera escuchado un sermón sobre la gracia, yo sabía que eso. Escuche, una cosa es predicar sobre la gracia y otra cosa es vivir bajo la gracia, son dos cosas muy diferentes. Tú puedes tener el concepto gracia, regalo inmerecido, sí. ¿Y por qué no le das a otro el regalo inmerecido? Se llama Cristo. ¿Por qué no vas a otro y le hablas de Jesús? Porque ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo entenderán? ¿Cómo vendrán aquel del cual nunca han oído? Solo a través de la gracia. Y Dios le dio a la iglesia gracia para dar ¿qué? De gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Versículo 11 final. El Señor termina con una pregunta. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos ¿qué? Animales. Imagínense, el Señor se preocupa hasta por los animales en su amor. ¿No tendré yo piedad, Jonás? Le dice. Es la pregunta que Dios hace hoy a todos. ¿Acaso Dios no desea la salvación de muchas personas? ¿Acaso usted sabe más que Dios para saber quién es elegido y quién no? Eso es menospreciar la doctrina. Pero es que ya los que están elegidos el Señor los va a traer, yo no tengo nada que hacer. Usted sabe más que el Señor. Si Él dice que hay que predicar, hay que predicar. Si Él dice que hay que evangelizar, hay que evangelizar. Eso es lo que Él está diciendo al profeta. ¿Acaso yo no tendré piedad de esas personas? Yo le dije que fuera y predicara y no le dije que iba a responder. La respuesta es soberana. Amén. Vamos a concluir el libro con tres cosas importantes de la teología. Todos los libros de la Biblia, en todos los libros de la Biblia Dios es el autor y el protagonista del libro, no Jonás, es Dios. No son los ninivitas, es Dios el protagonista de Jonás. Jonás es solo un instrumento de enseñanza. La salvación está clara en este libro. Dios salva una gran ciudad a pesar de la rebeldía del profeta. Veamos tres puntos o tres verdades acerca del carácter de Dios en este libro. Solo las voy a pronunciar por encima. En primer lugar, la historia de Jonás enfatiza el hecho de que Dios es el creador soberano. O sea, la doctrina que más sobresale en el libro de Jonás es ¿qué? La soberanía de Dios. Preparó y preparó, porque es soberano. Preparó el pez, preparó el gusano, preparó la calabacera, preparó a Nínive. Nínive estaba preparado para el mensaje. Habían vivido un terremoto, ¿sí sabía? No sé si lo compartí o no. Unos años antes de que Jonás llegara, hubo un terremoto y ellos estaban recién saliendo de un terremoto. Y cuando usted tiene un terremoto está blandito. Su corazón está ahí casi listo para que le digan, ven a Cristo. Uy, sí, lo necesito, ¿sí? Eso es como cuando usted llega a una casa y hay solo problemas. Buen terreno para llegar. Envió el viento, envió el gusano, envió el pez, envió. Sin embargo, Jonás no entendía lo que nosotros entendemos. Gracias a Dios, nosotros lo entendemos. Segundo,
El relato de Jonás nos recuerda que Dios es el juez supremo, que solo Él puede juzgar en la vida de los hombres, que si Él quiere salvar a tu enemigo, Él lo puede hacer. Que si quiere salvar a la persona que tú no quieres que venga a la iglesia, Él la puede traer. No me imagino a Jonás congregado con los ninivitas cantando. No sabemos si después lo hizo o no lo hizo. ¿Qué pasó con el profeta? El mensaje que el profeta tenía que entregar a los asirios: tras 40 días su ciudad se convertirá en el centro de la ira divina. Pero el juicio de Dios nunca cayó sobre ese pueblo, porque Él es un juez supremo. Él sabe lo que hace y sabe cómo lo hace y sabe por qué lo hace. Amén. Y lo último, la historia de Jonás reitera el hecho de que Dios es el Salvador de la humanidad y que su bondad no está limitada por nuestros conceptos cargados de prejuicios. Es fácil juzgar el pecado de otro, es difícil ver la viga que tengo en mi ojo. ¿Por qué miras la paja que hay en el otro, en tu hermano? ¿Y por qué no miras la viga que te está tapando el ojo y no te deja ver? Por eso no ve, porque tiene una viga. ¿Sí entiende el versículo? Si usted tiene un mugrecito chiquito en el ojo, usted ahí le fastidia, pero usted ve. Pero si tiene una viga aquí metida, usted no ve, escasamente ve por un ojito. No ve más. Y con ese poquito que ve, se atreve a juzgar al otro que tiene una paja y que tiene mejor visión que usted. Eso es importante, no juzgar. La salvación es del Señor. Cerremos con este párrafo. Alguien dirá: no somos profetas como Jonás. Eso es cierto. No somos como Jonás en el Antiguo Testamento. Pero el mandato es claro para hoy. Mateo 28, 18, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas, y dice que se deben bautizar y que deben hacer un proceso. Cuando no lo hacemos, caemos en la misma trampa que cayó Jonás: orgullo, arrogancia y rebeldía. Cuando lo hacemos, podemos ver cómo Dios obra en el poder de su Espíritu y de su palabra. Amén. Póngase sobre sus